Hola amigos, yo soy Herbo. Te doy la bienvenida a una noche más de historias y leyendas. Una monja es una mujer que ha sido consagrada dentro de la orden religiosa. Vive una vida estrictamente monástica. Muchas veces eligen este camino por decisión propia. Otra, porque sus malvados padres deciden que deben servir a Dios. Pero otras muchas, por mal de amores. Hoy en la oscuridad vamos a conocer el caso de Beatriz, de una duranguense que se enamoró perdidamente y su amor fue más allá de la muerte. Les recomiendo ver este video a solas y en la oscuridad. Así es que, comencemos. Beatriz era una hermosa chiquilla de piel blanca. Como era la única hija de la familia y los padres de alguna manera tenían recursos, pensaron en darle una buena educación. La familia se trasladó a la ciudad de Durango, estableciéndose en una casa de la calle en La Pendiente que está muy cerca de la catedral, donde sin saberlo se inmortalizaría para siempre Beatriz. Era la década de los años 50 del siglo XIX, cuando la chica determinó ingresar a un convento de religiosas. Sus padres, que la amaban tanto, aprobaron de inmediato la idea, considerando que preferían verla sirviendo a Cristo que con un mortal cualquiera. Así que Beatriz se fue al convento. Su padre donó su fortuna al monasterio, a donde había ingresado su hija. Al sentir el clero sus intereses afectados por las leyes de reforma de aquel entonces, cerró algunos conventos o instituciones de carácter religioso, entre ellos el convento en donde se encontraba Beatriz. La monja regresó a su casa encontrándose con la desagradable sorpresa de que su madre había muerto y su padre se encontraba muy enfermo. En pocos días su padre murió y Beatriz tuvo que hipotecar la casa para enterrarlo, poniendo en riesgo su único patrimonio, donde podría vivir mientras se abría el convento, quedando envuelta en una terrible soledad, pero protegida por su fe y sostenida con la esperanza de volver pronto a su vida monarcal. En ese entonces, las tropas francesas entraron a Durango sin resistencia, siendo objeto de calurosos recibimientos por la burguesía y el clero. Se recibió a los franceses con lluvia de flores. Los intelectuales les compusieron versos, el comercio les ofreció banquetes, el clero misas y la sociedad aristócrata les brindó sus casas a los jefes y oficiales imperialistas, quienes en su mayoría eran jóvenes apuestos y sobre todo con monedas de oro en los bolsillos. Ellos cortejaban a las damas duranguenses y ellas en correspondencia se dejaban querer. En una noche obscura y lluviosa del mes de agosto de 1866, se encontraba en la calle un joven mexicano que trataba de entrevistarse con su novia y un joven oficial francés de nombre Fernando que intentaba cortejar a la misma dama. No hubo diálogo entre ellos. El duranguense, con puñal en mano, se lanzó contra Fernando. Le acertó 2 o 3 puñaladas. Fernando, al sentirse herido, huyó. El mexicano, en su afán de aniquilarlo, trató de darle alcance. Tropezó y cayó al piso. El escurridizo militar dio vuelta en la esquina y avanzó en su huida, consciente el extranjero de que si lo alcanzaba su rival, no lo dejaría vivo. Así que tocó en la primera puerta que se encontró. Era la casa de Beatriz. La muchacha, al oír los toques fuertes y desesperados, intuyó que su auxilio era de vida o muerte. Abrió la puerta. El francés malherido entró ensangrentado y se desmayó en el suelo del zaguán. La monja cerró violentamente, puso el aldabón quedando perpleja. Durante unos minutos se quedó parada, contemplando al moribundo sin hallar qué hacer. Pasado el susto, le limpió la sangre de la cabeza al herido y aplicó unos lienzos de agua fría que lo hicieron volver en sí. Luego que el militar tomó unos sorbos de agua fresca,
Beatriz abrió la puerta del zaguán y le pidió que abandonara la casa inmediatamente. Fernando le suplicó que le permitiera pasar esa noche ahí para salvar su vida. La monja se asustó y le negó el refugio. El francés, ante la alternativa de la vida y la muerte, cerró la puerta con brusquedad y sacando un espadín que no pudo utilizar en el encuentro fatal, se lo puso en el pecho diciéndole: «Si haces escándalo, no te irá bien». Así que la monja prefirió callar y esperar el resultado de las cosas. Después de un rato de silencio entre los dos, él le platicó todo, le imploró su ayuda, le entregó un buen puño de monedas de oro, que indudablemente contribuyeron al convencimiento de la monja. Por fin, Fernando se quedó escondido en la casa de Beatriz. Ella lo curó y lo atendió con esmero. Los dos eran jóvenes, más o menos de la misma edad, bien parecidos. Se enamoraron profundamente, uno del otro, y sintiendo Beatriz que había encontrado al hombre de su vida, se le entregó en cuerpo y alma. Los dos vivieron momentos de excelsa felicidad, pero las cosas cambiaron. Napoleón III ordenó el retiro de las fuerzas francesas del suelo mexicano, sin saberlo Fernando. El ejército francés abandonó la ciudad de Durango. Al conocer esto, el militar intuyó que sus días estaban contados. Advirtió que no podía estar oculto toda la vida. Tarde o temprano sería descubierto y terminaría en el paredón. Era urgente salir de Durango, tenía que dejar a Beatriz. Se armó de valor y dio a conocer la decisión a su amada. Beatriz se resistió, pero la convenció ofreciéndole volver pronto, tan pronto como las cosas cambiaran. La monja le consiguió un caballo ensillado, le prestó bastimento y el oficial francés salió sigilosamente de la ciudad. Beatriz lo encaminó hasta la salida donde terminaba el barrio de Analco, camino al puerto de Mazatlán. La despedida fue dolorosa, como son todas las despedidas de dos seres que se aman. Las lágrimas de la pareja humedecieron aquella noche de noviembre. Se apretaron fuertemente en un abrazo desesperado. Se dieron un beso prolongado. Ella se quitó una medalla de oro que llevaba colgada a su pecho y colgándosela a él, le dijo: «Para que te cuide». Fernando montó en su corcel y se perdió en la lejanía con el silencio de la noche. Hacía frío, el ambiente olía a pasto, se escuchaba el canto de los gallos y las campanas de la catedral sonaban a las 3 de la mañana. Beatriz levantó los ojos al cielo, oró en silencio y con voz casi apagada decía: «Tiene que volver, Señor, tú me lo vas a traer», mientras que con paso lento, atravesando la calle de Analco y Tierra Blanca, se dirigía a su casa. Por otra parte, Fernando no conocía el camino que lo podía conducir al puerto de Mazatlán. Se sintió muy solo al dejar a su amada y ante aquel espléndido panorama nocturno. Contempló las estrellas y lloró a torrentes. Se sintió el hombre más desgraciado de la tierra, sin patria, sin familia, sin dinero, sin conocimiento del terreno, sin compañeros, y con el tremendo estigma de llevar el uniforme de un ejército invasor. Sintió que su vida estaba contada en horas y se arrepintió terriblemente de no haberse quedado con Beatriz a vivir en un encierro sin límites. Hasta ese momento consideró los riesgos de aquel viaje, que comparados con los riesgos de vivir al lado de su amada, optó por su regreso. Miró el horizonte y el crepúsculo rosado del amanecer anunciaba el advenimiento de un nuevo día. La fuerza del amor había triunfado. Pensó en el gozo que le iba a dar al ver a Beatriz esa misma mañana. Así, torció la rienda a su caballo para emprender el camino de regreso. Fernando, al conocer los rigores de la guerra y saber la política del presidente Juárez, ni siquiera pensó en su decisión. Le prendió las espuelas al caballo, le dio un cuartazo con energía y salió disparado como un rayo por donde había venido. No avanzó mucho. Una descarga de fusilería rompió el silencio de aquella madrugada y el cuerpo de Fernando rodó sin vida por el suelo. Después de revisarlo todo y registrar los bolsillos del muerto, tratando de encontrar algún mensaje secreto, no encontraron identificación alguna. En un morral de cuero solo había un guaje con agua, unas gordas que en su interior contenían frijoles molidos enchilados, un poco de pinole, unos panecillos de harina de trigo. Estaban envueltos en una servilleta bordada con hilaza de colores, adornada con un deshilado y unas puntas tejidas a mano. Aquel soldado no traía nada de importancia, ni siquiera
llevaba fusil. Solo colgaba en su pecho una medalla de oro con la imagen de la Purísima Concepción y un nombre grabado en el dorso que decía Beatriz. Atravesaron el cuerpo de aquel hombre sobre la silla del caballo en que venía montado y se lo llevaron al jefe de la guerrilla. Al llegar al panteón, cavaron una fosa y ahí arrojaron el cadáver de Fernando. Así terminaba el amor de Beatriz, el hombre de su sueño y de su vida que la había hecho tan feliz en tan corto tiempo. Beatriz no supo nada de esto. Tal vez si lo hubiese sabido, se muere de angustia o se clava un puñal en el corazón. Ella vivía por Fernando y conservaba para él. Consideraba que el regreso de su amado era cuestión de días y cuando mucho, de meses. En su casa volvió a la vida de soledad y rutina, ir a misa en las mañanas, al rosario en la tarde y bordar y tejer para confeccionar los paños sagrados de la iglesia. No dormía. Gran parte de la noche se la pasaba en vela, orando de rodillas. En el convento había aprendido que la fe debe ser siempre constante, que hay que sufrir para merecer y que un milagro no se realiza nada más porque se pide. Para que se haga, hay que atravesar la barrera del infinito y llegar a Dios, lográndolo solamente cuando se habla con el corazón. Por todo esto, ella esperaba el milagro a largo plazo, y aún así, hacía lo imposible por merecerlo. Siempre tenía de día y de noche una lámpara de aceite encendida en la imagen de su devoción. La castigaba el saber que sería madre, pues en su vientre latía una vida, producto de su gran amor con Fernando. La hipoteca de la casa que había hecho cuando tuvo que enterrar a su padre estaba por vencer y no tenía dinero. Y si abrían de nuevo el convento, no podría regresar. ¿Qué diría el señor cura si se daba cuenta de su pecado? ¿Dónde iba a vivir si le quitaban la casa? ¿Y si nacía su hijo sin padre? A él y a ella la sociedad de la religión los iba a condenar. Si Fernando no regresaba, se moriría de pena. Esas y muchas otras reflexiones hacía Beatriz. Todos los días y todas las noches, el desgaste de energía por el llanto y la preocupación eran más grandes que el insomnio, y terminaba por dormirse. Las campanas de la misa de las 5 la despertaban, se santiguaba y empezaba a pensar en Fernando y en su situación para concluir con la esperanza de un milagro, que era lo único que la podía salvar. Así pasó un mes, y así pasaron 3 meses, sin tener noticias de su amado. Le confortaba la idea de que él no le escribía porque estaba próximo a su regreso. El milagro estaba por realizarse de un momento a otro. En una noche de luna llegaría el oficial francés por el occidente. Tanto era su fe en la idea del regreso de Fernando que se convirtió en obsesión, y todos los días del plenilunio, cuando Beatriz iba al rosario de la tarde, se escondía tras un confesionario de la catedral, para luego que cerraran las puertas, poder subir por la escalera de caracol al campanario, porque lo alto de la torre le permitía dominar mayor distancia y visibilidad en el horizonte, para observar la inmensidad hacia el occidente por donde tendría que aparecer su amado. Todos los días, todas las tardes, todas las noches, Beatriz trepaba a lo alto de la torre izquierda de la catedral, a hurgar en el horizonte esperando el retorno de Fernando. Por fin, cuando el niño de Beatriz estaba por nacer, una mañana del mes de abril, a las primeras luces del alba, cuando el sacristán del templo abría la puerta mayor de la iglesia, vio tirado sobre el atrio enlosado de la catedral el cuerpo de una mujer que con los brazos abiertos sobre el suelo yacía muerta, estampada en el piso al desplomarse de lo alto de la torre. Desde entonces, todas las noches de plenilunio, se ve la silueta de una monja vestida de blanco en el campanario de la torre izquierda de la Catedral de Durango, contemplando el occidente, implorando por el retorno de su amado. Después de ese suceso, fue muy común encontrar gente que se quitaba la vida desde la torre de la catedral. Y así concluye la trágica historia de Beatriz, la monja de la Catedral de Durango. Muchas personas cuentan hoy en día que siempre la han visto con su hábito blanco, mismo que nunca se quitó. Con este no dejaba ver su embarazo, y nadie supo que estaba embarazada hasta el día de su muerte. Y bien, amigos, aquí termina nuestra historia.
Si tienes alguna otra versión de esta historia o quieres compartirnos algo relacionado, por favor, déjalo en los comentarios. Si esta te gustó, dale like, compártelo y no olvides suscribirte. Nos vemos pronto.